Si vas a la U, vas al Tecnológico con Fedalco. Buenos días, estimados estudiantes. El tema que voy a compartir tiene que ver con la segmentación de mercado. Este es un tema importante en la medida en que permite a ustedes, cuando están pensando en llevar a cabo una iniciativa empresarial o elaborar un perfil de negocio, determinar los tamaños de mercado que, mirando unas variables muy particulares, lo tienen que definir para después implementar una estrategia de mercadeo más eficiente, eficaz y efectiva. Para profundizar con relación al tema, tenemos que tener en cuenta que para segmentar el mercado objetivo y lograr el posicionamiento de nuestro producto o servicio en el mercado, debemos comenzar por hacernos dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que corresponde a cómo la futura empresa debe determinar cuál es el potencial de mercado hacia dónde van dirigidos sus productos o servicios. Y la segunda pregunta tiene que ver con el producto, a qué mercado debe atender. ¿Qué significa eso? Que debemos tener en cuenta si nuestro producto va hacia un mercado masivo, hacia un mercado segmentado, hacia un mercado de nichos, o si se trata de personas en particular. Bien, los mercados se pueden segmentar desde varias maneras. Una primera tiene que ver con la parte geográfica o lugar donde vive el futuro consumidor. Y en ese sentido hay unas variables muy particulares a tener en cuenta que tienen que ver con la edad, el sexo, nivel de ingreso, ubicación, ocupación, etc. Y desde lo geográfico, mirar el país, la ciudad o el segmento rural donde vive. ¿Para qué? Para tener en cuenta unos elementos culturales que de alguna manera afectan el consumo de esos bienes y servicios futuros. Y también otro elemento importante para este segundo de esta segmentación tiene que ver con el estilo de vida de las personas, en la medida en que hay gente que vive todavía tiene una visión tradicional de la vida y otros tienen una visión tradicional o moderna, de esa misma existencia. Estos elementos mirados en conjunto, una vez analizados, después de haber obtenido una información al respecto, tienen que ser sistematizados y analizados en un software, llámese estadístico, cualquiera que sea este. Bien, otro segundo punto a mirar cuando se trata de la segmentación es lo relacionado con la actitud frente al producto que percibe el consumidor en el momento de ser adquirido o que piensa ser adquirido. Uno de los elementos a analizar tiene que ver con el estatus. No es lo mismo la persona que tiene un estrato alto a un estrato bajo en cuanto a tendencias de consumo. Hay factores psicológicos de la compra que afectan ese consumo. También tiene que ver con el rango o el tamaño o el peso del producto, la forma de empaque, la forma de envase o envoltura. También miran los beneficios en la relación que tiene el precio del producto con lo que compra la persona. Eso es importante también tenerlo en cuenta cuando estamos pensando en segmentar un mercado. Otros elementos importantes tienen que ver con la lealtad que se logra dependiendo de la marca o el posicionamiento de la marca. Hay una especie de lealtad en cuanto a la marca y esto es importante porque a pesar del alto precio que pueda tener un producto o un servicio, la lealtad aparece en función de los beneficios que recibe la persona cuando lo consume. Ese beneficio tiene que ver con el valor de uso que ese producto tiene en ese momento del consumo o del uso de ese producto. Es importante tener en cuenta una variable que tiene que ver con la actitud. Esa variable más que todo tiene que ver con el seguimiento que se le hace al consumidor cuando adquiere un producto nuestro o un servicio tangible o intangible, en cuanto a que nos interesa saber si está satisfecho, insatisfecho o deslumbrado por lo que compró. Bien, segmentar el mercado, lo que se busca es posicionar el producto o el servicio en ese segmento escogido o en esos varios segmentos. Hablo de varios segmentos porque yo puedo determinar en ese mismo mercado, en ese mercado meta atender distintos grupos de segmentación a partir de la edad, sexo, como dije anteriormente.
Entonces, ¿qué busco yo entonces en la segmentación a partir de la investigación de mercado? Tener un factor diferenciador que haga que la gente me prefiera a mí en vez de la competencia. Pero posicionamiento no es solo recordación, también es generar beneficio al consumidor. Para esa recordación permanente adicional al beneficio que recibe, yo debo establecer una estrategia de marketing, no como un fenómeno publicitario, sino como una estrategia de búsqueda, de captación de consumidores y ofrecer los beneficios. Por eso es importante que la estrategia de marketing vaya asociada al segmento. No es lo mismo dirigir un producto a un consumidor de edad de un adulto mayor a llevárselo a un niño o a una mujer o a un hombre. Los motivos de consumo son distintos. Bien. De todas maneras, lograr posicionar el producto o el servicio en el mercado no es fácil. Esto implica un proceso permanente de investigación de mercado, de análisis de esa información recogida y de revisar permanentemente la mezcla de mercadeo o marketing mix que tiene que ver con los 4 elementos del producto, que son el precio del producto propiamente dicho, la plaza o lugar y el precio, tiene que ver con 4 elementos: el producto, el precio, la plaza y la estrategia y la distribución del mismo. Eso implica todo un proceso permanente de investigación de mercado. Entonces, viene ahora una pregunta: ¿qué es segmentar? Entonces, segmentar no es más que dividir el mercado total en un segmento más particular para que me quede más fácil analizarlo y establecer una estrategia de marketing mix que me va a determinar de las 4P cuál es la que debo resaltar según el segmento de mercado al cual va dirigido ese producto o ese servicio. Entonces, ¿por qué es necesario segmentar? Porque me permite mejorar las necesidades del consumidor de una manera, o sea, me da la posibilidad de hacer un feedback de qué es lo que le estoy ofreciendo al consumidor y qué es lo que él quisiera tener en sus consumos. Y también porque me permite identificar unos deseos y unos gustos y unos deseos y unas tendencias de ese consumo. Bien, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para segmentar? Son varias las variables que deben tener en cuenta. Unas son las geográficas, que ya mencioné, y otras son las psicográficas o psicológicas, que tienen que ver con los gustos y deseos. ¿Sí? Estas variables psicológicas son determinantes para cuando se trata de el empaque, el envase, la estrategia de distribución, la entrega oportuna, etc. Las demográficas tienen que ver con la población, los niveles de ingreso, el estrato, la cultura, la forma de cómo consume, porque hay personas que consumen compran para consumir directamente y otros que consumen o compran para seguir distribuyendo más adelante. Y todas esas variables hay que relacionarlas con el producto o el servicio. Cuando hablo de producto y servicio, estoy hablando de lo tangible y de lo intangible de un producto. Existen varias estrategias para segmentar. Entre esas encontramos la indiferenciada, la diferenciada y la concentrada. Eso tiene que ver con lo que habíamos hablado ya de los tipos o segmentos de mercado, de los nichos. Yo puedo trabajar con un grupo muy específico de consumidores o con unas personas en particular o con un nicho muy particular de ese segmento o con la población en general. Todo depende de mi capacidad de respuesta cuando se trata de la comercialización, la distribución y la entrega oportuna. Entonces es necesario segmentar, repito, ¿por qué? Porque en un mercado los productos no son homogéneos, son distintos. Y el mercado está constituido por grupos de consumidores con características más o menos similares. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a satisfacer? La verdad, no es una necesidad muy particular, es la forma como la persona satisface sus necesidades. Las necesidades son las mismas para todos. Por ejemplo, la necesidad de vivienda para una persona es la misma que para otra persona. Sin embargo, lo que buscan cada uno de esos dos elementos es satisfacer de manera distinta la necesidad de vivienda.
Ahí es donde se particulariza la segmentación de mercado y la estrategia de marketing mix toma una cierta relevancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque miren la frase, dice, la segmentación implica entonces entender que los consumidores no son homogéneos en sus gustos y preferencias y que no existen productos universales que satisfagan de la misma manera a todos los consumidores del mundo. Entonces, antes se podía hablar de productos universales, pero eran productos porque eran los únicos que existían en el mercado. Por ejemplo, el caso del carro Ford, era el único carro que existía, y por eso el Henry Ford decía, si quisieras tener un carro, tiene que ser un carro Ford de color negro. No había competencia, no había distintos modelos, tamaños, sino solamente ese carro. Hoy en día no, hoy en día cada persona quiere tener en su consumo o como propiedad un producto distinto, con unas características diferentes. Existen algunos indicadores sencillos que se utilizan para segmentar. Entre esos tenemos la edad, como ya mencioné, el sexo, la clase social, el clima. Miren que no es lo mismo vender un vestido entero en Bogotá que venderlo en Cartagena. El uso o destinación del producto, les decía, no todo el mundo compra para consumir, también puede comprar para vender más adelante. Y eso implica una estrategia de marketing diferente, sobre todo en el precio o los descuentos por volumen que le podamos hacer a ese consumidor. El tamaño del producto, no es lo mismo comprar un video bin que lo puedes cargar fácilmente a que yo te venda una máquina o un tractor. Eso implica unos costos de distribución adicionales. El color, el sabor, el tamaño del empaque, el precio, la localización, todos esos son elementos importantes a tener en cuenta cuando queremos segmentar el mercado. La segmentación implica 3 principios a saber. El primero tiene que ver con el tamaño del segmento a medir y se llama principio de mensuralidad del segmento. Es conocer el tamaño para poder medir. Yo no puedo analizar un mercado si no lo tengo previamente delimitado, ¿sí? Muchas veces intentamos atender toda la población, pero eso es hacer palos de ciego en la medida en que no tengo caracterizado el tamaño específico. Siempre es bueno medirlo, tener la capacidad de medirlo y de analizarlo una vez le aplique una encuesta o una entrevista. El segundo principio tiene que ver con la sustancialidad del segmento, o sea, es la capacidad para atenderlo totalmente. No pretendan aspirar a un tamaño de mercado que no pueden atenderlo totalmente. Por eso es importante tener claro la segmentación y las variables a medir en esa segmentación. Y el tercer principio tiene que ver con la accesibilidad del segmento. O sea, con qué facilidad yo puedo contactar a mis clientes elegidos. Y la forma más fácil de contactarlos es el marketing mix con la publicidad correcta al segmento de mercado correcto. ¿Sí? Con el producto adecuado a ese segmento de mercado específico, con el precio correcto y el tamaño adecuado de ese producto y con los costos de fabricación que dejen un margen posible de ganancia. Bien, ¿qué ventajas tiene la segmentación? Primero, se logra una mejor utilización de los recursos y una mayor efectividad de los esfuerzos de mercado. Segundo, es la mejor posibilidad de atender a la clientela en forma más personalizada y atender quejas y reclamos. Lo tengo muy cerca, contacto permanente. Entre más distancia haya entre el consumidor y el empresario, más dificultad habrá para entender sus necesidades y poder resolver un problema. Tercero, se detecta con mayor rapidez la tendencia a la aceptación y rechazo del producto o servicio. O sea, hay un feedback más dinámico en ese sentido. Cuarto, tener mejores criterios para fijar los precios. Les decía, no es lo mismo un precio para un segmento de mercado de niños que un precio para un segmento de mercado de adultos mayores o de estrato 1 con relación al estrato 2. Los precios son distintos, los productos tienen otras características. Quinto, contar con elementos de juicio para ubicar adecuadamente el negocio y sus puntos de venta. Esto es importante porque la localización o la ubicación del negocio, entre más cerca esté de los consumidores, es más fácil lograr un contacto permanente y un feedback alrededor de lo que si le gustó o no le gustó o qué beneficio recibió de nuestro servicio o producto. Y sexto, la publicidad será más efectiva porque es más específica. O sea, no se pierde la plata intentando hacer publicidad a grupos de consumidores que no nos corresponden. Como decir,
mi mercado meta lo tengo que conocer al máximo, porque de lo contrario estaría botando la plata y el tiempo dirigiendo mi publicidad a otros consumidores que no son los que yo tengo en mi contacto permanente. Eso es como tirar los volantes para ver quién se lo encuentra. No, tiene que ir dirigido a ese consumidor porque ya lo tengo reconocido y especificado. La nota que observan a continuación tiene que ver con cómo es importante reconocer en la segmentación una herramienta útil para la investigación de mercados, porque a partir de ella nos permite tener éxitos en los negocios. Y para terminar les ofrezco esta frase que ustedes observan ahí. Dice: es mejor servir un sector del mercado con eficiencia que todo el mercado ineficientemente. Muchas veces queremos abarcar una población mayor a nuestras posibilidades. Es importante tener en cuenta que el mercado meta tiene que ser bien delimitado, bien específico y que responda a nuestras capacidades de atención futura. Vas a la U, vas al tecnológico.